bueno, de los aranceles. Dice, un arancel es un impuesto que el gobierno exige a los productos extranjeros con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, y así proteger los productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes más baratos. También un arancel tiende a elevar el precio, a reducir las cantidades consumidas e importadas y incrementar la producción nacional. En definitiva, los aranceles originan ineficiencia económica, pues la pérdida ocasionada a los consumidores excede la suma de los ingresos arancelarios que obtiene el Estado y los beneficios extra que reciben los productores nacionales. Y es que, fíjense ustedes que en función de ello, digamos que los aranceles realmente es eso lo que provocan, digamos, esa ineficiencia económica. ¿Por qué? Porque ahí hay una pérdida, digamos, hay una pérdida ocasionada precisamente a los consumidores. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que tenemos que pagar, digamos, ese adicional, ese dinero adicional que provocan los aranceles. Entonces, en definitiva, pudiéramos decir que bueno, provoca ineficiencia económica, ¿verdad? Veamos que el establecimiento de un arancel, en resumen, tiene cuatro efectos fundamentales. Primero, anima a determinadas empresas ineficientes a producir. ¿Por qué? Porque hay empresas nacionales que de alguna manera, digamos, que están produciendo ineficientemente. Es decir, sus costos de producción son más altos a los precios que se están manejando en el mercado, tanto doméstico, tanto en el mercado nacional, digamos, como en el internacional. Pero con la subida del impuesto, dicen ellos, bueno, podemos ganar un poco. Entonces entran a los mercados a producir ineficientemente, es decir, pues es un mal producto el que van a vender en el mercado. También dice, induce a los consumidores a reducir sus compras del bien sobre el que se impone el arancel por debajo del nivel eficiente. Es decir, ¿se recuerdan ustedes? Les decía yo con el par de zapatos. Ese par de zapatos, digamos, que viene ya de afuera y le imponen un arancel, no cabe duda que al incrementarse el precio, entonces el consumidor va a consumir menos, ¿verdad? ¿Por qué? Les decía yo, bueno, es que el consumidor siempre quiere más por su dinero. Tercero, eleva los ingresos del Estado. Por supuesto, porque es un impuesto y el impuesto lo imponen los gobiernos con el fin fundamental de obtener ingresos, ¿verdad? Ya les había comentado que esos ingresos es para nutrir, digamos, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, y de ahí, bueno, es la redistribución que debe de hacerse a toda la población, inclusive para el mismo Estado, les decía yo, en la clase anterior, ¿verdad? Que bueno, ahí el Estado con esos impuestos tiene que pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, tiene que pagar agua, luz, teléfono, cable, mobiliario y equipo, el pago de la deuda, entre otros. Pero también debe de redistribuírselo a la población por medio de qué? Ah, bueno, de infraestructura productiva, ¿verdad? Tenemos que tener buenas carreteras, tenemos que tener buenos puertos, tenemos que tener buenos aeropuertos, buenas escuelas, buenos hospitales, entre otros, ¿verdad? Entonces, por eso es que eleva los ingresos del Estado. Último, permite que la producción nacional aumente. Por supuesto, ¿por qué? Porque les decía yo, alienta, anima a que empresas, al ver que el producto extranjero está más caro, bueno, saben que con los costos de producción nacionales pueden incorporarse al mercado y poder producir más. Entonces, esto permite que la producción nacional aumente. Pero, digamos, aquí hay argumentos a favor y en contra del establecimiento de aranceles. Primero, la defensa de la industria nacional. Lo que yo les he estado explicando desde que iniciamos con esto de los aranceles. ¿Por qué?
Bueno, y es que fíjense que les decía yo, quienes defienden este argumento, bueno, ellos sostienen que digamos, allí con esto lo que se logra es que el arancel proteja la industria nacional y con ello se tiene que fomentar la creación de empleos. Esto es lo que les he estado viniendo diciendo, ¿verdad? Desde que iniciamos con esta presentación, o sea, la defensa de la industria nacional para compensar que la mano de obra de otros países es más barata. Bueno, vean, ahí realmente, digamos, se pueden formular dos objeciones, pudiéramos decir, a este razonamiento. ¿Por qué? Porque en primer lugar, es probable, digamos, que los trabajadores extranjeros sean menos productivos, digamos. En segundo lugar, debe recordarse que uno de los factores que explica el comercio internacional es la existencia precisamente de diferencias internacionales en las dotaciones de factores. O sea, el comercio aparece como una vía para explorar, digamos, para explotar las condiciones de producción de cada país y para aprovechar aquellas ventajas comparativas que decía David Ricardo. Ahí, bueno, se exporta, digamos, aquellos productos que podemos elaborar a un costo relativamente menor importar, digamos, los productos en los que otros países tienen esas ventajas comparativas, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere para compensar que la mano de obra de otros países es más barata. Veamos aquí la defensa ante las subvenciones de otros países. Recordemos que esto de las subvenciones ayer lo mencionábamos, ¿verdad? Una subvención es una ayuda, es un subsidio que el gobierno le da a ciertas empresas. Y les decía yo, tal como la ayuda, como la subvención que se le daba aquí al transporte público, ¿verdad? Ahí se daba un subsidio, ese es el tipo de ayudas. Entonces, digamos, ¿cuál es la validez, pudiéramos decir, de este argumento? Bueno, ahí va a depender precisamente si esa ayuda se establece con carácter temporal, pudiéramos decir, o si va a ser una ayuda permanente, o sea, para siempre. Si es permanente, bueno, se justifica el establecimiento de aranceles. Si no lo es, bueno, serían los productores nacionales los que se verán afectados por esta medida. ¿Por qué? Porque vean, estamos hablando aquí de la defensa ante las subvenciones de otros países. O sea, les decía yo el día de ayer, bueno, y es que lo que sucede es que Estados Unidos subvenciona, ayuda, digamos, a las empresas, aquellas que producen algodón, les decía yo, o sea, protegen a su industria. Entonces, digamos, si Estados Unidos está protegiendo a su industria del algodón, bueno, los demás países tienen que defenderse, digamos, de estas subvenciones. ¿Para qué? Para también ser productivos, ¿verdad? Veamos ahora protección efectiva de la industria nacional. Vean, el proteccionismo es el desarrollo de una política económica en la que para proteger los productos del propio país se imponen limitaciones a la entrada de similares o iguales productos extranjeros mediante la imposición de aranceles e impuestos a la importación que encarezcan el producto de tal suerte que no sea rentable. Bueno, vean, lo que pasa aquí es que la política proteccionista, a través del tiempo, pudiéramos decir, ha conocido distintos periodos, tanto de auge como de decadencia. O sea, ahí pudiéramos decir que de forma general, en situaciones de economía de guerra, el proteccionismo se aplica de manera así bien tajante, como les decía yo, ¿verdad? Ese arancel de renta, ¿verdad? Bueno, el Estado, el gobierno necesita de agenciarse de fondos, hay que hacerlo así de esa manera. Entonces, en esas situaciones de crisis económica, ciertos niveles de protección, digamos, a los propios productos evitan una caída fulminante, pudiéramos decir, de precios y el consiguiente descalabro de alguno de los sectores de la economía nacional. En función de ello, entonces, vean ustedes que en la actualidad el proteccionismo está claramente presente en la política agrícola común, que se llama PAC, de la Unión Europea y de Estados Unidos, frente al resto de las economías del tercer mundo.
o emergentes para evitar que, con mano de obra y costos más baratos, la agricultura de aquellos se vea en claro retroceso. Y es uno de los debates abiertos en la Organización Mundial del Comercio, toda vez que tal nivel de protección impide el desarrollo de las economías más pobres. Bueno, este tipo, digamos, de proteccionismo, este se desarrolla, pudiéramos decir, mediante la implementación de elevados subsidios a los productores locales y mediante la imposición de aranceles a los productos extranjeros. Así es, digamos, cómo funciona este, este proteccionismo. Bueno, ya sabemos entonces qué es el proteccionismo. El proteccionismo, bueno, les decía yo, es una política económica intervencionista aplicada, digamos, por un Estado o grupo de estados para proteger y favorecer a sus productos nacionales frente a la competencia de los productos extranjeros, ¿verdad? Esa, digamos, eso es, digamos, lo que es el proteccionismo, así bien resumido. Pero digamos que en función de este proteccionismo, ¿cómo es que las naciones, los países protegen, digamos, a su industria nacional? Bueno, este proteccionismo se da por medio también de los aranceles. Los aranceles, hablábamos que por lo general se aplican a los bienes importados, ¿se recuerdan? Entonces, los aranceles generalmente varían según el tipo de bienes importados. Es decir, que los aranceles de importación van a aumentar el costo para los importadores y van a aumentar el precio de los productos importados en los mercados locales. ¿Qué pasa ahí? Bueno, se va a reducir la cantidad de bienes importados para favorecer a los productores locales, ¿verdad? Entonces, allí, ¿qué pasa? Bueno, que los aranceles van a provocar que se consuma también menos de esos bienes. ¿Por qué? Bueno, porque se ha incrementado el precio. Pero con este proteccionismo también se dan las cuotas de importación. Estas cuotas de importación las vamos a revisar en la unidad número 4 con mayor detenimiento. Pero, ¿qué es una cuota de importación? Bueno, esas cuotas de importación también, como es un proteccionismo, se utilizan para reducir la cantidad, ¿verdad? Y por lo tanto aumentar el precio también del mercado de los bienes importados. O sea, los efectos económicos, digamos, de un contingente de importación son similares a los de un arancel, excepto que la ganancia de estos ingresos fiscales derivado de un arancel se distribuyen a aquellos que reciben licencias de importación. Es decir, estas cuotas de importación no precisamente son que se va a pagar un arancel, sino que están limitando el comercio internacional. Ya lo vamos a ver en la próxima unidad, en la unidad número 4, porque las cuotas de importación son medidas no arancelarias, al igual que estas barreras administrativas. Estas barreras administrativas a veces, digamos, los países los utilizan, digamos, como reglas administrativas. Por ejemplo, en relación con la seguridad alimentaria, las normas de medio ambiente, la seguridad industrial, entre otras. O sea, como una forma, digamos, de introducir las barreras a las importaciones. Son barreras administrativas que ya las vamos a explicar en la unidad número 4, al igual que la legislación antidumping. Bueno, es que, vean, el dumping es la práctica de las empresas que venden a los mercados de exportación a precios inferiores a los que se cobran en los mercados nacionales. Es decir, los partidarios, digamos, de estas leyes antidumping argumentan que impiden la importación de bienes extranjeros más baratos que causarían el cierre de empresas locales. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona un dumping? Y es que, fíjense ustedes que el dumping funciona de la siguiente manera. Cuando Sabritas de México ingresó al país, aquí a Guatemala, digamos, esto ya hace varios años atrás, cuando con los vientos estos de la globalización. Entonces, ingresó Sabritas al mercado nacional. Y saben ustedes que Sabritas es una gran transnacional que vende un montón de productos. Va, para llamarles coloquialmente, aquí en Guatemala les llamamos chucherías, ¿va ustedes? Entonces,
aquí en Guatemala la industria, digamos, de la fillers vendía aquellos Tortrix, los Tortrix que todavía, bueno, eran solo de un sabor y el empaque, digamos, no era un empaque como el que utilizan ahora de sellado al vacío, que dilata más el producto. No, en aquel momento todavía no utilizaban eso aquí en Guatemala y el problema era de que el producto era bien perecedero, o sea, no dilataba mucho. Y entonces cuando pasaba cierto tiempo, el producto ya estaba rancio, pudiéramos decir, descompuesto, ¿verdad? Entonces, cuando ingresa a Sabritas y con el montón de diversidad de chucherías, diversidad de empaques, diversidad de sabores, quebró a la industria, la compró, la compró. Y ahora vean ustedes, los Tortrix, para poner un ejemplo, hay de diferentes sabores, se mantienen frescos en el empaque y bueno, ese es un dumping. Ingresan a un país con precios más bajos, con diversidad de producción, quiebran la industria nacional, la compran y comienzan a producir digamos, el artículo, el producto del que el guatemalteco ya estaba acostumbrado a consumir. Lo mismo pasó cuando entró Pan Bimbo, Pan Bimbo a Guatemala. Entra Pan Bimbo, la misma historia. Entonces, los países deben defenderse de estos dumping. ¿Con qué? Con legislaciones antidumping. Y entonces, estas legislaciones antidumping, ¿qué es lo que hacen? Ah, bueno, proteger la industria nacional vía digamos, medidas arancelarias y medidas no arancelarias, ¿verdad? ¿Qué más tenemos por aquí? Subvenciones. Esas subvenciones directas son las que acabamos de conversar, ¿verdad? Ustedes son los subsidios, son las ayudas que muchas veces los países les dan a sus empresas para que sigan produciendo ineficientemente. Los ayudan con el fin fundamental que esa empresa no, o esa industria, perdón, no quiebre, como por ejemplo, les decía yo, en Estados Unidos hay muchas de esas industrias y les comentaba yo acerca del algodón, subvenciones directas, que también lo vamos a explicar más detenidamente en la próxima unidad, ¿verdad? Subvenciones a la exportación. Fíjense ustedes que gobiernos. Sí, sí, sí. Sí, con todo gusto. Sí. No, no porque fíjense ustedes que son grandes transnacionales, por ejemplo. Vean aquí la Fillers, sigue como Fillers, pero es de las Sabritas. Vaya, miren ustedes Pais, ¿se acuerdan de los comerciales Pais? ¿Quién la compró? Walmart. Hay todavía algunas que ya es Walmart y todavía hay unas que tienen el nombre de Pais. Estratégicamente, por supuesto, por el marketing, ¿verdad? Pero esas son transnacionales. Dejan de ser, digamos, dejan de ser ya industrias nacionales. Vean lo que quería hacer la cerveza Brava. O sea, cerveza Brava, ya saben ustedes que una gran transnacional brasileña que quiso comprar también aquí la cervecería nacional. No pudieron. Licenciado, Sí, ahí sería como el ejemplo que usted también mencionó hace poco, que un salvadoreño compró pollo campero, ¿verdad? exacto, también. Digamos, eh, con pollo campero, no, pollo campero, eso se los han de haber dicho quizás en otro curso. En otro curso les han de haber dicho eso porque, digamos, Pollo Campero es una empresa netamente, esa sí es nacional, fíjense ustedes, porque, digamos, tiene
grandes capitales. De hecho, Pollo Campero ya se está convirtiendo en una empresa multinacional. ¿Por qué? Porque ha trasladado parte, digamos, de sus procesos productivos y de su tecnificación hacia otros países. Por ejemplo, está en Estados Unidos, está en Licenciado, algunos países centroamericanos, ¿sí? es que eso lo dijo el de derecho, que habían vendido pollo campero a un salvadoreño, algo así lo comentó. Fíjense ustedes que yo, la verdad, no estoy seguro de eso. Yo no estoy seguro, pero quizás no sea, no tengo el dato, pero les prometo que lo voy a investigar. Pero yo más creo que no. Es que Pollo Campero, imagínense, los Gutiérrez Ya. son dueños de Guatemala, ¿sí? ¿Sí? Eso creo que lo vimos en la clase de Derecho. En la clase de Derecho. Sí, permítanme ustedes, vamos a ver aquí. Quiero ver ahí quién. Ay, de hecho, ni tenía encendida mi cámara. Ustedes disculpen ahí. Hasta ahorita me di cuenta que- vamos a ver. Vamos a ver ahí. Fíjense ustedes que está bien interesante el tema este, porque yo la verdad les digo, no creo que un salvadoreño haya comprado Pollo Campero. Eh, entonces, son empresas que tienen un fuerte capital, o sea, son de las empresas líder aquí en Guatemala, que les decía yo, hay empresas de más de 100 años de estar produciendo y el gobierno los protege. El gobierno los protege. ¿Por qué? Porque, digamos, 10 familias son los dueños de toda Guatemala, 10 familias, los dueños. Entre ellos, la familia que dirige Pollo Campero. Lo que hicieron ellos como estrategia es cuando les estaban ganando parte del mercado, cuando salió Pollo Pinulito. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Bueno, sacaron Pollo Granjero. Eh, Ahora la Little Pizza, con su pizza de 40 quetzales. ¿Qué hizo Pollo Campero? Sacó la siciliana, pizzas de a 30 y 40. Entonces, vean ustedes cómo responden, tienen el capital necesario para poder pelear lo que es de ellos en el mercado. Es lo que les decía yo, güey. Intentaron comprar la cervecería nacional vía, digamos, dumping. Eh, Entró, digamos, la cerveza brava aquí en Guatemala y en las fiestas patronales, en Semana Santa, ponían la cerveza brava a un quetzal, mientras que en ese momento la cerveza gallo valía 8 quetzales. Y entonces comenzaron a acostumbrar, la gente, les digo yo, siempre la gente quiere más por su dinero. Sí, Mayra, ¿tiene ahí la palabra? Sí, licenciado, me parece raro que me la diera tan rápido. Con lo que decía el licenciado, es que la estrategia de ellos es matar a la competencia de esa forma, o sea, haciéndole frente a bajar sus costos para que, pues, o quiebren o directamente ya puedan ceder. Sí, pero fíjense ustedes que no bajan sus costos realmente. Los costos de producción, digamos, son los mismos para esas empresas que hacen dumping. Lo que pasa es que como tienen grandes capitales, no les importa, digamos, dar el producto más barato, aunque estén perdiendo, pero saben que tienen garantizado quebrar la industria nacional, comprarla y después subir los precios. Y ahí recuperan, digamos, lo perdido. Ese es el problema, digamos. Eh, Andy, ¿tenés levantada tu mano?
No, fíjense ustedes que lo que sucede es que son medidas de estabilización y ajuste que debe de provocar el gobierno cuando se dan estas crisis económicas. Vista, digamos, desde un punto de vista de un ciclo económico, que una crisis económica es la parte más baja, digamos, de esa curva, ¿verdad? Es la parte más baja donde se encontraban todos los países. Entonces, cuando vamos saliendo ya digamos, de COVID-19, cuando vamos saliendo ya de esa pandemia, lo que necesitan todos los países es comenzar, digamos, a florecer nuevamente la economía. Entonces, una de las principales cosas que debe de hacerse es poner dinero en el mercado. Hay que bajar las tasas de interés de manera tal que las personas a nivel individual, así como ustedes y yo, tengamos la oportunidad de prestar dinero con tasas más bajas. También las empresas, a las empresas les dan cantidades de dinero, tal y como decís, Andy, cantidades grandes de dinero, pero con intereses muy bajos. ¿Por qué? Porque el fin fundamental es que comience a crecer la economía y eso lo hacen todos los países. Entonces, los gobiernos deben de actuar de esa manera. ¿Para qué? Bueno, para que florezca la economía y de esa cuenta es que, vean ustedes, todavía, digamos, va a depender también que digamos, los indicadores a nivel macroeconómico sean bastante estables, como por ejemplo aquí en Guatemala, porque todavía, fíjense ustedes que los bancos lo llaman a uno, por lo menos a mí me llaman y me dicen de back, mire, tiene tanto dinero, solo díganos si sí y a qué cuenta se lo ponemos con una tasa de interés preferencial. Me llaman de Banrural, mire, usted tiene un crédito, entonces tiene tanto aprobado y, o sea, es que dicen el 3%, pero no dicen que es mensual, ¿verdad? No es anual. Entonces, es, sí, vean, sí, 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 hombre. Tienen la obligación. Es que lo que sucede es que, por ejemplo, los que comenzaron, el banco que comenzó a dar ese tipo de ayuda, digamos, con tasas preferenciales, es el Crédito Hipotecario Nacional. Entonces, es un préstamo con tasas de interés bajas. ¿Para qué? Les decía yo, para que comience el crecimiento económico nuevamente en los países, pero o sea, es dinero prestado que sí o sí tienen que devolverlo. Los que ya no fue aquella ayuda social que comenzaron a hacer, que hicieron, yo no sé si fue sorteo, fue una tómbola o qué fue, pero que comenzaron a depositarle dinero a la gente en sus cuentas. Creo que llegaba un mensaje, no me acuerdo si eran 300 quetzales o 500 quetzales, algo así. Inclusive salió en las noticias, se filtró un audio del que en ese momento era el ministro de Finanzas, que ahora es ¿cómo le llaman? Bueno, el que manda ahí en el Banco de Guatemala, ¿verdad? Donde él decía, ustedes den el dinero, pela, decía, denlo, porque así salió en las noticias, ¿verdad? Ustedes, entonces, repartieron ese montón de dinero eh, pero eso era una ayuda social, digamos, a la gente. ¿Para qué? Para que consumieran, porque la gente realmente cuando fue lo de la pandemia, había gente que la pasó muy mal, no tenía para comer, ¿verdad? Pero respondiendo a tu pregunta, obligados a pagar. ¿Por qué? Porque es un préstamo. A tasas de interés más bajas, sí, pero lo tienen que pagar. Brian, ¿tienes levantada tu mano? Sí, sí. Es que me llamó mucho la atención eso de los intereses de los bancos, porque según yo sé, ¿verdad?
puedo estar equivocado. Ajá. Todo es culpa de, bueno, culpa o gracias o es causa de los judíos, los dueños de los bancos nacionales. Ellos son los que se fueron enriqueciendo a partir del interés compuesto, ¿no? Y por eso todos los países están endeudados, tienen una deuda externa, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Es que lo que sucede es que, vean, ¿cuál es el juego, digamos, para decirlo así bien fácil, ¿verdad? De los bancos. Digamos, los bancos se dice en la teoría económica que crean dinero secundario, o sea, por medio de los intereses, que es, digamos, que les queda a ellos. Hay tasas activas y hay tasas pasivas, ¿verdad? Digamos vamos a ver si me recuerdo bien, pero por ahí va el asunto. Las tasas pasivas son aquellas cuando ustedes tienen dinero, lo llevan al banco y lo ahorran. Entonces a ustedes les pagan una tasa pasiva, es decir, una tasa que va a oscilar entre un 1, 3, 4, 5%, digamos, de interés que les está generando ese dinero a ustedes por tenerlo guardado en un banco. Pero están las tasas activas. El dinero que ustedes fueron a guardar al banco, digamos que alguien tiene ahí guardado 100,000 quetzales, le pagan una tasa de un 3%, 4%. Ese dinero, hay otra persona, digamos, que necesita 100,000 quetzales. Entonces, agarran el dinero que ustedes fueron a depositar, les dicen, ¿cuánto que necesita? 100,000. Bueno, se lo vamos a dar a una tasa del 12%, 14%. Entonces, allí a su dinero le están generando esos intereses que son para el banco, y a eso se le llama creación de dinero secundaria, porque la creación de dinero primaria solamente puede hacerla el Banco de Guatemala, ¿verdad? Entonces, no sé si esa era tu pregunta, pero de hecho, siempre, digamos, los dueños de los bancos, como es una empresa, su fin fundamental es crear más dinero, ¿verdad? Tener ganancias. Eh, Ese es el fin fundamental. Y no les importa cómo a ustedes, porque la gente se endeuda y ya ven ustedes que son grandes problemas. Digamos, si no pagan, les embargan su sueldo, les quitan un carro que tengan, vaya a su casa, lo que sea. O sea, no andan preguntando, ¿verdad? Ustedes es algo terrible lo que hacen, ¿verdad? Pero ese es el capitalismo, ¿verdad? No sé si por ahí va tu pregunta o tu comentario. Sí, cabal, gracias, Rick. Muy bien, Brian. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Los demás muy calladitos. Bueno, regresemos a la presentación. Creo que ya nos queda poco, ya nos queda poquito aquí, pero estábamos aquí, las menciones a las exportaciones y el control, vean ustedes, el control de tasas de cambio. Y es que vean, era lo que yo les decía, cuando se requiere, digamos, en este caso de la pandemia, cuando se requiere tener dinero en el mercado, o sea, que haya dinero, ¿para qué? Para que la gente pueda consumir, para que digamos, las empresas puedan invertir, para que esto provoque que haya más productividad, para que haya más empleos. Bueno, las tasas de interés las bajan, porque lo que interesa es que haya dinero barato en el mercado para ese fin, ¿verdad? Estas medidas son medidas, digamos, expansivas. ¿Por qué? Porque lo que se requiere es de que haya dinero en el mercado. Ahora bien, esto va a pasar, y cuando ya sean medidas contractivas, ya hay mucho dinero en el mercado, y cuando hay mucho dinero en el mercado, esa masa monetaria, digamos, que está conformada por billetes, por pagarés, por monedas, por cuasi dinero, todo, cuando está mucho dinero en el mercado, hay que controlarlo. ¿Por qué? Porque entonces, si no, se comienza a depreciar la moneda. Entonces hay que sacar dinero del mercado, y entonces el Banco de Guatemala tiene también, digamos,
sus lineamientos, cómo hacerlo, pero una de ellas, como estamos hablando de los bancos, que es que suben las tasas de interés. Entonces, ¿quieren ustedes un préstamo? Sí, si lo quieren, se lo damos al 18%, o sea, tienen que pagar mucho de intereses. Entonces, si alguien realmente no necesita dinero, que no sea algo de emergencia, mejor abstenerse, ¿verdad? Ustedes, lo mejor es no prestar. Lo mejor es no prestar, ¿verdad? ¿Ustedes por qué? Porque, bueno, hay endeudamientos que, digamos, hay que hacerlos cuando uno compra su casa, ¿verdad? Pues si uno no tiene el dinero completo, bueno, se tiene que uno endeudar para comprar su casa. Se endeuda uno para comprar, digamos, su terreno, se endeuda uno para comprar su vehículo, pero que son cosas, digamos, que a largo plazo es para el bienestar de uno. Pero si ya se va a estar endeudando uno con 18,000 quetzales para comprar el último iPhone, bueno, no tiene caso, ¿verdad? Ustedes. O el nuevo Samsung Flip, creo que se llama, o uno que se dobla así, son dos celulares en uno, algo así que creo que están como, sí, por ahí también como 17,000 quetzales miraba yo y alguien me decía, ese teléfono es el que yo quiero. Decía yo, pero ¿y para qué lo quieres? ¿Y para qué? O sea, ¿para qué se va a endeudar uno por cosas que no, que uno, bueno, vean, a eso en economía se le llama el fetiche de la mercancía. El fetiche de la mercancía, querer aparentar, nos sentimos Licenciado. bien, ¿sí? Y lo peor es de que uno lo compra a ese precio y después esos es tecnología, se devalora en un 2x3. Yo considero que a veces, bueno, ahorita muchas personas y muchos jóvenes piensan mucho mejor invertir en algo que sea como una propiedad o algo que eso dura más y sube más de precio conforme va pasando los años. Claro, y vean, un teléfono eso es muy llamativo. Seguramente si se lo ven en la calle va a parar una moto y se los va a quitar. Y si se oponen, los van a lesionar. Entonces, ¿para qué, verdad? Ustedes, pero ahí sí que también los gustos y preferencias de los consumidores, ¿verdad? Pero les decía yo, esto en economía es el fetiche de la mercancía, ¿verdad? Hay un dicho, hay que así como te veo, así te trato, ¿verdad? Entonces, quizás conversemos de esto más adelante. Bueno, estos son temas de introducción a la economía. Bueno, jóvenes, vean, ¿alguna duda con respecto a lo que hemos conversado hasta el momento? Licenciado, yo solo quería decir algo con esto que decía usted de los intereses en cuanto a los créditos que alguna persona individual pueda solicitar. El licenciado que me da mi contabilidad, que me dio contabilidad 1 y 2, me parece, nos decía, porque él trabaja para Banrural y veía todo esto del factoraje, y nos decía de que cuando una persona necesita o requiere un crédito, lo ideal es visitar a los bancos, porque eso es una negociación, ¿verdad? Para que le reduzcan el interés. Y nos puso a hacer una tarea y de hecho lo hicimos y es muy cierto. Muchas veces cuando uno va y le dice, pero en Banrural me dan una tasa de interés de tal, pues ya dicen, muy bien, entonces voy a hablar con mi superior, que no sé qué, que no sé cuánto, y la reducen. Algo que yo pensé que era mentira, pero resultó ser cierto. Sí, vean, por ejemplo, hay algunos bancos que dentro de sus anuncios, por ejemplo, y les voy a mencionar BAC, porque yo ahí uso mi tarjeta de crédito, que de hecho solamente la utilizo quizás una vez al año, solo para darle movimiento, digamos, porque no me gusta endeudarme, ¿verdad? Entonces, fíjense que allí me mandan a mí correos donde me dicen, le consolidamos sus deudas. Indíquenos qué tasa de interés está pagando en un préstamo y se la mejoramos. Lo que usted dice, exactamente. Entonces uno llega y dice, bueno, mire, pues yo tengo una deuda en Banrural y aquí está mi contrato y aquí dice que me están cobrando una tasa de interés, por ejemplo, del 14. Dicen ellos, bueno, vamos a ver, sí, denos chance, lo vamos a revisar
y vamos a ver cómo se la mejoramos, ¿verdad? Es lo que usted dice, ¿verdad? Entonces, pero digamos, en ese sentido, sí, tiene toda la razón el que les da contabilidad. Lo que no se puede, pensé que por ahí va a ir el asunto, porque lo que no se puede es que toda vez que ustedes ya pactaron, digamos, un compromiso con un banco donde les han dado dinero a una tasa de interés y que ustedes quieran que les bajen esa tasa de interés, sí es bien difícil. Eso sí es difícil, ¿verdad? Pero tal como usted lo plantea, cierto, así es, porque a mí me llegan correos donde me dicen que me mejoran la tasa de interés y tengo, digamos, si estoy pagando mi casa. Dicen, ¿cuánto está pagando por su casa? Venga y lo asesoramos y nosotros le compramos sus deudas y le pagamos a esos bancos y se queda solo con nosotros y con una tasa inferior, ¿verdad? Es cierto lo que usted dice. Y lo que les dice su profesor de contabilidad, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, vean. ¿Sí? Claro. Claro. Uh-huh. ¿Qué más? No, por eso les decía yo, ya pactado es muy difícil que les vayan a bajar la tasa de interés. Otra cosa que tiene que tomar uno en consideración es que, bueno, vean, a mí cuando me ofrecen, yo rápido les digo, no, muchas gracias. Y me dicen, pero mire, ¿y por qué no? Pues, porque no, muchas gracias. Pero mire que no, muchísimas gracias, le agradezco mucho, les cuelgo, ¿verdad? Ustedes porque... eh, y entonces, claro, y es que lo que pasa es que yo lo que les decía, les ofrecen una tasa de interés, pero no les dicen que es mensual. Y entonces ya acumulado para un año, las tasas de interés son muy fuertes, ¿verdad? Y sí, claro, como dice el compañero, hay que tener bastante cuidado. No se debe dejar uno sorprender cuando le están a uno ofreciendo dinero. ¿Por qué? Porque la función de los bancos es ganar. Son empresas. Lo que quieren es que ustedes se endeuden. ¿Para qué? Para ganar por los intereses, ¿verdad? Entonces, creación de dinero secundario. Bueno, continuemos entonces. Sí, sí, sí. Perdón, solo yo también quería agregar algo en eso porque ahorita todo lo que usted menciona es muy cierto.
Yo trabajo para un banco, porque como trabajo en un call center, trabajo para un banco, y entonces yo veo todo eso, los intereses, y es bien curioso, porque, por ejemplo, a nosotros nos llaman, son tarjetas de crédito, y nos dicen, ¿cuál es el porcentaje anual? Le decimos cuál es el porcentaje anual, pero aún así, cada mes van cargándose un interés mensual, debido a que no puede que hagan el mínimo pago o que no paguen completa la tarjeta de crédito, pero ese porcentaje es solo el anual, pero cada mes hay un porcentaje que se va a ir aplicando a todo el balance, a todo lo que han gastado con la tarjeta de crédito, y ahí es donde empiezan a ganar las tarjetas de crédito. Y es bien curioso entender eso. Sí, fíjense ustedes de que la verdad es que sí, y por eso es de que se aprobó, o sea, ya se aprobó una nueva ley de las tarjetas de crédito aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque hay muchos cobros ocultos y entonces el problema es que la gente comienza a comprar con esas tarjetas de crédito. Vean, yo muchas veces cuando voy a hacer mi compra del mes, veo que la gente va hasta con 2 carretillas llenas, llenas de un montón de productos, ¿verdad? Bueno, no sé si realmente lo necesitan o no, pero llegan a la caja y abren su mariconera, especialmente las mujeres, abren la mariconera y de un lado tienen como 5 tarjetas de crédito y del otro lado tienen otras 5 tarjetas de crédito. Y cuando miran la cuenta dice, mire, probemos con esta. No, fíjese que esta no pasó. Va, la guardan, va. Entonces, mire, en esta cóbreme la mitad y sacan otra y en esta me cobra la otra mitad o sacan 3 tarjetas para dividir digamos, el pago. Entonces, la gente está acostumbrada, o sea, está mal acostumbrada, digamos, al manejo de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque se gastan en el súper, digamos, unos 4,000 quetzales y cuando llega a fin de mes van a pagar 1,500. Esos 3,500 que les queda allí están generando un montón de intereses, va. Y el próximo fin de mes, lo mismo, cuando tienen una gran deuda ahí en la tarjeta de crédito, ¿verdad? Entonces, cierto lo que dice el compañero, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso que menciona es muy cierto, porque, por ejemplo, a mí me ha pasado ahí, donde a veces las personas llaman y preguntan por qué tengo el interés. Ellos tal vez no pagaron $1 y por ese dólar generaron hasta $120 de intereses por lo mismo. Entonces, hasta un centavo puede afectar que generen los intereses, y eso es bien complicado y bien confuso a veces hasta cierto punto. Yo poco a poco le voy entendiendo por el trabajo que tengo actualmente. Claro, por eso les decía yo, lo mejor es no endeudarse ustedes. Si hay necesidad, digamos, pues que sea una necesidad real y no se tiene el dinero, pues hay que hacerlo, ¿verdad? Ustedes, pero si son para cosas suntuarias, no hay que hacerlo, porque cuando uno siente, ya las deudas lo mantienen a uno agobiado, estresado, y ya ven en las noticias, la otra vez salió una muchacha, una señora con su hijo que se tiró de un puente, porque debía mucho. Bueno, ¿alguien más? Licenciado. Sí. Buenas noches. Yo quería aportar Muy buenas noches, Oscar. Con el tema, ya rato quería hacer este comentario. Retrocediendo al tema de Pollo Campero, no ha vendido a nadie su empresa. El tema de San Salvador es un tema que viene desde 1963, desde que fundó Dionisio Juan Bautista Gutiérrez, que fue el fundador de Pollo Campero. Lo que sucede es que en el mismo año abren también restaurante de Pollo Campero en Salvador, entonces, y la persona que abrió, que fue la encargada de abrir ese restaurante en El Salvador, resulta que usó el mismo eslogan que se usaba en ese entonces en Guatemala: Pollo Campero es tan guatemalteco como tú. Y él resultó allá diciendo: Pollo Campero es tan salvadoreño como tú. De ahí nace la trayectoria que en Salvador dice que Pollo Campero es del Salvador y los guatemaltecos decimos que es de Guatemala, pero en realidad es guatemalteca la empresa, y sí es una empresa, ya es multinacional porque está en Indonesia, en China, España,
Estados Unidos, tiene más de 350 restaurantes. Ese es sobre Pollo Campero. En el tema de los intereses en los bancos, lo que sucede es que, sin decirlo, la palabra ignorancia no es ofensiva para nadie. Muchas personas ignoran el tema de los intereses. Usted sabe que con los intereses hay intereses simples, intereses compuestos, hay que ver el diagrama de flujo de los intereses y todo eso. Al calcularlos, varían los intereses y uno cree que realmente, porque el interés que todo mundo conoce es el interés simple, no el interés compuesto, y el interés compuesto hay que ver capitalizable cada cuánto es, hay que ver si es sobre el saldo y hay que ver las amortizaciones y todo eso. Entonces, eso es lo que al final de cuentas uno usa una calculadora y dice, aquí me están cobrando de más, pero en realidad es la forma que están aplicando los intereses. Claro. Eso eran los dos comentarios. Muy bien, Oscar, porque eso lo sabemos los que hemos llevado matemática financiera, ¿verdad? Entonces, allí, Sí. bueno, se hacen todo ese tipo de cálculos por las diferentes fórmulas que existen, pero tal y como dice Oscar, y es que lo que pasa que, ¿cómo le vamos a pedir a la gente aquí en Guatemala que aplique esos conocimientos de matemáticas financieras si todavía somos un país donde los altos índices de analfabetismo, bueno, son muy altos? O sea, la gente no sabe leer ni escribir. Entonces, y hay algunos que solo han llegado a sexto, otros que han llegado a tercero básico. Y entonces, bueno, no saben de esos temas, ¿verdad? Ustedes. Y sí, tiene razón Oscar, precisamente por eso es, porque desconocen, ¿verdad? Ustedes desconocen cuál es la función de los bancos. Entonces, claramente ahí, bueno, tal como lo explica Oscar, así es, ¿verdad? ¿Alguien más? Ya habías dicho que no, ya habías dicho que era la última. Ah, bueno. Decime, ahí con todo gusto. Hay que saber cómo. Eh, hay que ser, hay que ser educado, hay que ser educado en cómo gastar con la tarjeta de crédito, ¿verdad? Mm, sí. Muy bien, muy bien, vean, todos los ejemplos aquí, cada vez aprendemos más, ¿verdad? Qué bien hay con con todas las intervenciones, los felicito, qué bueno. Y qué bueno de que el curso motive a eso, ¿verdad? Que justamente eso es, les decía yo, ¿verdad? Que todos interactuemos ahí, que todos vayamos aprendiendo. Vean ustedes entonces ya esta diapositiva, el ABC de los impuestos. ¿De dónde? De la SAT. Ahí la copié yo. Vean, los derechos de importación o aranceles. Y dice, los derechos de importación o aranceles. Y aquí bien interesante porque vean, dice, los aranceles son derechos que se pagan por las importaciones con el propósito de aumentar los ingresos del Estado o bien para proteger la producción nacional
ante productos fabricados en el extranjero y traídos a Guatemala. Vean, página oficial de la SAT, lo que estamos estudiando. Dice, en el pasado, Guatemala, al igual que el resto de países centroamericanos, tenía una gran cantidad de aranceles y eran sumamente altos. Sin embargo, en 1984 se suscribió el convenio sobre el régimen arancelario y aduanero centroamericano, cuyo anexo A es el arancel centroamericano de importación, conocido con el nombre de NAUCA II, y redujo sensiblemente las protecciones. Desde entonces, las tarifas se expresan solo en términos de ad valorem. Por eso yo les puse, ¿se acuerdan los ejercicios? Solo de ad valorem. ¿Ven cómo se paga en Guatemala? Desde entonces, las tarifas se expresan solo en términos ad valorem, con relación al valor. Y en 1996, Guatemala puso en vigencia su programa de desgravación de la siguiente forma: materias, bienes intermedios, bienes de capital no producidos en Centroamérica, ven, 0%. Materias primas producidas en Centroamérica, 5%. Bienes intermedios y bienes de capital producidos en Centroamérica, 10%. Bienes finales, 15%. Actualmente, y a consecuencia del proceso de unión aduanera, los países centroamericanos ya se pusieron de acuerdo respecto de los aranceles de casi la totalidad de productos. Esto que dice aquí la página todavía está en veremos. ¿Por qué? Porque tenemos unión aduanera. Esto lo vamos también a explicar, solo que esta ya es creo que es la unidad número 6, donde ya vamos a ver todo esto, ¿verdad? Unión aduanera, Guatemala ya tiene firmado con Honduras y creo que con El Salvador. Con Costa Rica no se ha hecho, ni con Panamá, ni con Nicaragua. Entonces, eso todavía está en veremos, pero lo vamos a ir explicando cuando ya nos toque esa unidad, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, aquí nosotros terminamos con esto, la unidad número 3, los aranceles. Les decía yo que para el día de hoy, ya no nos va a dar tiempo, pero vamos a ver, vean, resumen de los requisitos de cada presentación documental. Aquí, acuérdense ustedes que cada curso, en cada semestre, deben de presentarse 2 trabajos que son para la acreditación de la Facultad de Ciencias Económicas, de Administración de Empresas, ¿verdad? Entonces, hay que entregar un documento de líneas de investigación y de sinergia académica. Los requisitos, vean ustedes, de líneas de investigación es importancia del tema, campo de aplicación, redacción y ortografía, calidad de la presentación, bibliografía y otras fuentes, aplicación del idioma inglés en la introducción, conclusiones, recomendaciones y aporte adicional importante del tema. Número 7, carta de solicitud a la empresa para la aplicación del proyecto. Carta de aceptación de las empresas, encuesta de satisfacción firmada y sellada, evaluación de los valores profesionales, coherencia, trabajo en equipo, investigación fidedigna, aplicación de las TICs y utilidad efectiva. El informe, objetivos de la investigación, justificación, beneficios, valores agregados, aprendizaje alcanzado por los estudiantes, contribución de la investigación, aplicación de competencias genéricas y competencias específicas. Vean, estos son, digamos, los requisitos que se requieren para la entrega del trabajo de líneas de investigación. De hecho, fíjense ustedes que el año pasado, en este curso de Economía Internacional, los alumnos, o sea, con los que tuve yo la oportunidad de trabajar, se ganaron un premio, ¿verdad? Ustedes saben que al mejor trabajo lo premian, o sea, los premian a ustedes, les dan su diploma, digamos, que
bueno, hicieron un buen trabajo y para, digamos, su currículum estudiantil, eso, bueno, es un plus, ¿verdad? Ese es en cuanto a líneas de investigación. Está el trabajo de sinergia académica. Los que han estudiado, digamos, en la central, netamente, no, digamos, no es desconocida esta información porque año con año la hacen, ¿verdad? Vean, título de la asesoría y quién es el asesor, identificación del requerimiento o solicitud y confirmación entre catedráticos. Eso es parte ya de que generalmente yo no sé si ustedes han recibido clases con el licenciado Lauro Riz. Él les da, de hecho ahorita está dando macroeconomía, pues con él hacemos esa actividad. Esa actividad es de, digamos, él pone a su grupo que ha trabajado sinergia académica para que expongan su trabajo con, bueno, con los de su salón y también con ustedes, digamos, ¿verdad? Y viceversa, ustedes tienen que exponer también el trabajo con los compañeros, con los que estamos aquí, pero también con los del grupo de Lauro Ruiz, ¿verdad? Eso, bueno, nosotros ya les decimos qué fecha, o sea, después de haber concluido el trabajo. Lugar y fecha de realización, registro y firmas de cursos, catedráticos y estudiantes que ofrecen la asesoría debería de ser un grupo seleccionado. Para los dos trabajos es un grupo seleccionado, ¿verdad? Identificación de invitados con expertise en los temas, si los hubiera, ¿verdad? Generalmente no hacemos esa invitación, pero si se pudiera, bueno, se hace. Objetivos y metodología. Contenido documental y magnético del documento de sinergia. Conclusiones y recomendaciones, fotografías, bibliografías, referencias de internet y otras fuentes de consulta. Lista de asistencia en cada actividad, identificación con claridad a los catedráticos y a los estudiantes asesorados, diapositivas de la presentación y anexos, aplicación del idioma inglés en la introducción y conclusiones, recomendaciones y aportación adicional importante del tema, evaluación de los valores profesionales, coherencia, trabajo en equipo, investigación fidedigna, aplicación de las TICs y utilidad efectiva. El informe